Muchas gracias. No sé, aquí me pueden, así me pueden oír bien. Sí. Muy bien. Todos sabemos que afuera de la relación no hay ninguna posibilidad. Pero, ¿cómo? Mejor. Pero la relación es una cosa general y el Iván nos tiene a un cierto momento hablando de proporcionalidad. Yo quería hacer una distinción entre estas dos cosas sobre la base que la proporcionalidad sería el 50-50. Quiere decir una proporción que elimina en modo absoluto toda posibilidad de dominación que sea buena. Entonces, haría una regla del juego universal que sería basada sobre la eliminación desde el inicio de cualquier forma de dominación. En estos últimos días y sobre todo ayer se evocaron varias formas de dominación en este mundo de las herramientas y de los sistemas que están a eliminar poco a poco el sentido común. El sentido común entonces sería una pareja de opuestos en la cual la dominación de cualquier lado sobre el lado opuesto sería necesariamente malo. Eso modifica completamente la idea que nos tenemos tradicionalmente de lo que es el malo y el bien. Sabemos, por ejemplo, que una enfermedad es una pérdida de equilibrio. Si dentro de un cierto tiempo y espacio con una cierta fuerza no se restablece el equilibrio, entonces esta enfermedad va a arruinar el cuerpo o el ser de que se trata. Entonces, en un universo que es en movimiento, que está a evoluir todo el tiempo sin parar, es imposible que no haya un desequilibrio. Entonces, para tener una cierta estabilidad, se tiene que reestablecer el equilibrio, reequilibrar. Entonces, es imposible de hacer el bien sin pasar por el mal que está desequilibrando y que tiene que ser reequilibrado, entonces dando el bien a la condición que este desequilibrio no se va a monopolizar, no va a dominar el lado opuesto durante un tiempo suficiente para arruinar la pareja de los opuestos. Entonces, la evolución universal tiene que ser regulada. Si nuestro universo está a durar desde 14 millardos de años y 5 sobre la Tierra, es que hay una selección muy severa que va a eliminar poco a poco todos los equilibrios que no son
adecuadamente reequilibrados. Quiere decir, por ejemplo, que si hay una autonomía a buscar, es imposible que esta autonomía no haga parte de una pareja, y el otro lado se llama la solidaridad. Y en un caso, si se busca la autonomía sin la solidaridad, entonces vamos a introducir una disproporción, un desequilibrio que va a ser a un cierto momento y muchas veces rápidamente fatal. Aquí abro una pequeña paréntesis sobre el cerebro y los sentidos. No hace mucho tiempo se pensaba que teníamos a nuestra necesidad un número fixo de neurones que poco a poco iban a disminuir y a desaparecer hasta la muerte. Esta concepción se revela falsa en un cierto modo. Quiere decir que cada vez que nos introducimos nuevas palabras y sobre todo nuevos movimientos, actuaciones, entonces la plasticidad del cerebro se revela capaces de generar nuevos neurones y se revela con una capacidad de generar lo que degenera. Es claro que una especie que aparece sobre un astro, un cuerpo astral, la Tierra, que está a degenerar mucho más rápidamente y mucho más ampliamente de lo que regenera, tiene que desaparecer, porque está a crear desequilibrios que poco a poco se monopolizan de un modo o de otro, que están a romper la proporción 50-50 de una pareja en la cual todo lo que provoca un desequilibrio tiene que ser reequilibrado adecuadamente, quiere decir en el tiempo, en el espacio, con una cierta fuerza suficiente para reequilibrar. Otra pequeña paréntesis que es muy interesante para acercarnos del problema de la pérdida de los sentidos. Se sabe desde poco que el universo es esférico y que también es necesariamente una pareja entre la fuerza centrífuga y la fuerza centrípeta. Lo que se encuentra en las estrellas, se sabe que una estrella que puede durar como en nuestro Sol 10 miliardes de años, seríamos a la mitad, se va a romper, se va a deshacer el momento en el cual la fuerza centrífuga y aquella centrípeta no van a ser equilibradas. Pero este equilibrio, esta pareja entre los dos, es una cosa fecunda, fértil, porque cuando muere la estrella se va a explotar y mandar en su alrededor átomos más o menos pesados. En un cierto tiempo, una grande cantidad de estos filios de las estrellas van a
crear planetas como la nuestra, que es excepcionalmente rica de estos elementos. Pero una esfera, porque empecé con esto, es claro que uno se coloca en el centro de esta esfera, que a un cierto momento se va a desarrollar, es absurdo de decir que la izquierda o la derecha es más importante uno de la otra, o de ir en el alto o en el bajo, o de proceder del interior hasta el exterior, del centro a la periferia, o al contrario. Todos estos 6 sentidos son claramente de la misma importancia. No se puede tener una esfera bastante equilibrada, suficientemente equilibrada, si estos varios sentidos a partir del centro no son iguales. Y no sabemos que nuestra Tierra es prácticamente una esfera perfecta, no exactamente perfecta, pero bastante. Quiero solo con este ejemplo decir que hay una igualdad de valor y de necesidad entre estos lados opuestos que tienen que formar 3 parejas. Y mi próximo punto es precisamente de mencionar las 3 parejas de valores fundamentales que nos llamamos la armonía, la ética y la verdad. La armonía, que es el registro del tiempo, sería una pareja entre la orden y el contrario, que es el desorden. Cada uno de nosotros sabe que si el orden está a dominar el desorden, entonces acontece una cosa rápidamente estéril, muy enojante, que no tiene vida. En el sentido opuesto, si el desorden está a dominar el orden, entonces ya sabemos que muy rápidamente vamos a tener cosas feas y pútridas que se están a deshacer. Quiere decir que la armonía, y eso se ve en los pueblos de una cierta antigüedad, no es hecha de casitas que son todas las mismas, al contrario, a una variedad extraordinaria, pero se ve que esta armonía está constituida en tal modo que la orden no domina la desorden o el desorden no domina la orden. Cuando se habla de ética, se trata de una otra pareja, que es la pareja en el registro de la fuerza, entre el egoísmo y el altruismo. Y allí también se sabe que si el egoísmo está a dominar el altruismo, entonces son los otros que sacrifico a mi interés. Pero al revés, si el altruismo está a dominar el egoísmo, entonces soy yo que me sacrifico para los otros. En los 2 casos, esta dominación no es buena. Como en todas estas parejas, es necesario que un lado está a contribuir a las ventajas, beneficios, profitos, como se pueden llamar,
del otro lado. En el caso de la verdad, que es en el registro del espacio, se trata del mundo de la representación que mencioné ayer en 3D, que son las superficies que no tienen volumen, que no tienen masa, que no tienen cuerpo, en relación con la realización en 4D, que tiene cuerpo, quiere decir 3 dimensiones especiales y una dimensión del tiempo, el tiempo que yo mencioné diciendo que es imposible eliminarlo, el universo en el cual todo está a evoluir todo el tiempo. Y también aquí se sabe, tenemos particularmente en nuestro mundo de hoy, se ve que cuando la representación en 3D, todo lo que es sobre las pantallas, está a dominar la realización, entonces tenemos poco a poco un mundo, una tierra, que está a ponerse plana, pero plana no como un desierto que tiene olas, como un desierto sin ningún interés, porque precisamente tiene perdido prácticamente todas las diferencias, toda su diversidad. Pero al revés, si las realizaciones que pertenecen al cuerpo, a la representación al espíritu, si las realizaciones en 4D del cuerpo se está a dominar las representaciones, entonces se va hacia una acumulación, una masa tremenda de cosas masivos de cuerpos, por ejemplo, la formación de los megalópolos. Yo me recuerdo hace casi 50 años de lo que era Cuernavaca, que yo puedo decir que me parecía mucho más simpática que hoy. Eso naturalmente es puramente personal. Ahora tenemos que llegar a la atrofia de los sentidos. Yo me recuerdo que Dios en griego, que es el nombre para Dios, Dios quiere decir 2 bocas, 2 orígenes. Es una pareja. Tal vez la idea que Dios puede ser solamente un padre, sin madre, sin mujer, sin hijas, en general, sin mujeres, tal vez es una idea que nos teníamos ventaja de abandonar. Pero la pareja que nos propone universalmente el Dios es aquella que excluye que la singularidad domine la universalidad o el contrario, la transformación con la conservación en una dominación de un modo o en el otro. Y claro que estamos a transformar mucho más de lo que estamos a conservar hasta este punto en el cual vamos a destruir los recursos de la tierra. También yo ya lo mencioné a nuevo, la autonomía y la solidaridad. Y más importante tal vez que todo eso, el movimiento que degenera con aquel movimiento en el otro sentido que regenera. Como si ve, es una ida y una vuelta que
forma una pareja. Cuando se viaja, es claro que es un placer de irse, pero es también una grande alegría, tal vez mayor, de regresar a su casa. Entonces, la atrofia de los sentidos es una compasión de Dios. Quiere decir que si no utilizamos nuestros sentidos, los 6 sentidos, las parejas de la visión y del oído, la pareja de la olfacción y del gusto, la pareja del tasto, el tasto y el sexo. En cada uno de estos casos, estos 3 parejas que se pueden semejar a los sentidos de una esfera, va a crear un desequilibrio. Y como todo es una pareja, no es que la dominación de un lado sobre el otro va solo a destruir el lado dominado, va a destruir la pareja. Quiere decir que esta proporcionalidad es tal que no se puede monopolizar, no se puede dominar un lado o el otro sin arruinar la pareja. Ahora, yo quería, después de este diagnóstico, mencionar unos remedios. Es perfectamente claro que estamos envolvidos, estamos envolvidos en una guerra de todos contra todos, del punto de vista económico. Y esta lógica es tal que aquel que va a eliminar su concurrente a un cierto momento va a ser solo, después de tener eliminados todos sus corrientes, y el único placer orgásmico que se puede ofrecer en este caso es, una vez más, de matar, pero tiene que ser a matarse propio, suicidarse. Pero se podría decir también que una paz en la cual se tiene eliminado toda esta competencia que domina la cooperación, no es una cosa deseable, porque precisamente todo lo que hace la burocracia es de tentar de equilibrar los excesos de un lado, por ejemplo, todo lo que va precisamente a explodir, ser una exclusión, pero en el otro sentido, una inclusión excesiva va también ser dar una resistencia de una burocracia que quiere establecer una uniformidad en la cual son eliminadas las diferencias para que todo sea no en equilibrio dinámico, espacial y temporal, pero inerte, neutralizado. Es por eso que ya hace bastante tiempo pensé que el juego era tal vez la única solución, porque el juego es a sí mismo su recompensa. No es necesario de explicar a un niño por qué tiene que jugar. Y cuando está a jugar,
prácticamente lo puede usar durante horas sin que sea necesario de recompensarlos. No es necesario de pagar un niño para que juegue. Y si se propone a una persona que dice, pero mi profesión es mi juego y no quiero una otra, mismo se me pagan 3 veces más. Yo conozco quirúrgos, por ejemplo, que se alzan a las 5 de la mañana, que están a operar hasta 2 o 3 de la tarde, tal vez más, y eso la mayoría del tiempo con una desperdición de energía tremenda. Pero están a jugar. Entonces, ¿cómo se podría hacer prácticamente para que se elimine poco a poco, se entiende poco a poco que todas las formas de dominación en esta pareja universal que forma la proporcionalidad, la igualdad entre, por ejemplo, el espíritu y el cuerpo. El desarrollo, por ejemplo, del espíritu y en el movimiento en sentido opuesto del cuerpo, para eliminar toda forma de dominación. Y me decía Eduardo Esteban en estos últimos días, me dice que en Oaxaca ya hay escuelas en las cuales las pequeñas subcomunidades, él dice, por ejemplo, que una comunidad de 15.000 habitantes sería una cosa no ideal, pero de un buen tamaño, con alrededores que pueden proporcionar la alimentación, vamos a decir, del 60% de los recursos, en las cuales habría escuelas que serían talleres, en los cuales se podrían aprender, las crianzas podrían aprender lo que se tiene que hacer para alimentarse, para tener una cantidad suficiente de agua dulce, de aire limpio, que se aprenda a cocinar, a vestirse, a alojarse, porque no construir casas, pequeñas casas, como ya están haciendo cuando son ricos y que tienen el juego de Lego, con el cual se puede prácticamente hoy hacer inmensas cosas, pero eso sería menos interesante que en la comunidad y en proporción de lo que esta comunidad encuentra como bastante, como suficiente, como lo que puede proporcionar un cierto bienestar y alegría. Esta casa, con todo lo que, por ejemplo, tenemos en nuestras casas modernas, pero construido jugando de prevencia por estas crianzas, para que puedan sentir lo que es de estar a pasar de lo que es sobre la pantalla, todas las instrucciones, todo el mundo de la información, al universo de la formación, a sentir lo que quiere decir también de construir una bicicleta, un modo de transporte, y por qué no motores, pero motores
preferiblemente que no están a poluir. Y también a protegerse, porque sería tal vez bien de practicar los deportivos así dichos marcianos, no para hacer la guerra o para luchar, pero decir, mire, si tú estás o quieres dominarme, soy capaz de defenderme. Y allí tenemos, a propósito de la atrofia de los sentidos, que lembrar que la experiencia no es transferible. No se puede pasar mi experiencia a ti, es imposible. Yo puedo transferir información, sí. Yo te puedo explicar cómo se tiene que hacer las cosas. Yo puedo, sobre la pantalla de tu ordenador, tener un programa diciendo tienes para construir esta mesa, que hacer eso en todos estos pasos en un taller que tiene toda la herramienta para hacerlo. Pero es imposible para mí de hacerlo en tu sitio. Lo tienes que hacer tú mismo para tener esta experiencia. Tal vez en este caso, las cosas, los valores que tomamos, que llamamos armonía, ética, verdad, podrían ser una otra cosa que mera información, conceptos, una muy simpática espiritualidad, pero que no tiene rapporto con el cuerpo encarnado, que yo solamente puedo experimentar y tú no lo puedes hacer en mi lugar. Entonces, en este caso, se podía tal vez tener crianzas ya a 12, 15 años, para quienes la pareja de la competencia y la cooperación tiene que ser tal que nunca una domine la otra. Tienen que progresar mano en mano al ventaja mutual de los dos. Exactamente como si se degenera una cosa, entonces se tiene que saber que va a tener que ser regenerada. Y yo creo que en este caso se va también a entender que el desacuerdo tiene que ser en relación con el acuerdo, en una relación crítica, pero cooperativa. Tú me criticas y yo te critico, pero porque ese es el único modo de hacer progresar en una buena dirección interesante para los dos el nuestro acuerdo. Entonces, yo voy a terminar en un mundo en el cual tenemos reemplazado Dios por la plata. ¿Qué tenemos hecho? Una misura, normalmente que sea centímetros, segundos o gramos, los utilizan los ingenieros, los construidores, para que la casa, para lo que están haciendo, sea equilibrado. En vez, la misura del trabajo, que es la transferencia de energía, que tiene dimensión de tiempo, de fuerza y de espacio, la tenemos utilizada, esta misura, para desequilibrar nuestro mundo en tal modo que no solo estamos destruyendo la tierra, pero nuestra propia especie. Esta especie que es la única que tiene la libertad de decidir si prefiere
entender lo que es la pareja de los opuestos y la absoluta interdicción de la dominación de un lado sobre el otro, o se prefiere suicidarse, que naturalmente es mucho más fácil. Gracias.